El profesor Derlis era una cara conocida en el Colegio Comercio 2. Alto y desgarbado, siempre con sus trajes grises y ese olor a libros viejos. Daba historia, pero sus clases no eran nada aburridas. Derlis tenía una pasión por el pasado que se contagiaba. Sus ojos brillaban cuando hablaba de imperios olvidados y héroes de leyenda. Un día llegué al colegio diferente. Mi piel tenía un tono grisáceo como de papel viejo. Mis ojos, antes llenos de vida, estaban hundidos y oscuros, y mi sonrisa era amplia, tensa, antinatural. Los alumnos lo notaron, pero pensaron que era cansancio o alguna enfermedad. Nadie podía imaginar la verdad. Derlis estaba cambiando. Se estaba convirtiendo en algo monstruoso. Sebastián, Tobías y Diego eran uña y carne. Los tres amigos compartían pupitre en la clase del profesor Derlis. Admiraban su pasión por la historia, pero la nueva apariencia del profesor los inquietaba. Sus bromas y risas se volvieron más silenciosas. Un escalofrío les recorría la espalda cada vez que Derlis se acercaba. Algo no andaba bien, y ellos lo sabían. La sonrisa de Derlis se hacía cada vez más amplia, más grotesca. Sus dientes parecían alargarse, afilados como agujas, y sus ojos brillaban con una luz extraña, inhumana. Los rumores empezaron a circular por el colegio. Los alumnos susurraban sobre ruidos extraños que venían del aula de Derlis a altas horas de la noche. Hablaban de figuras sombrías merodeando por los pasillos. El miedo se extendía como una plaga silenciosa. Una tarde, después de clase, nos quedamos hasta tarde en la biblioteca. Teníamos que terminar un trabajo de historia, pero la inquietud nos carcomía. El silencio de la biblioteca era sepulcral, solo interrumpido por el sonido de sus propias respiraciones. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Provenía del aula del profesor Derlis. Los tres amigos se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Sabían que tenían que hacer algo. Se armaron de valor y se dirigieron sigilosamente hacia el aula. La puerta estaba entreabierta y un resplandor rojizo emanaba del interior. Con el corazón latiéndonos en el pecho, empujé la puerta lentamente. El aula estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara que parpadeaba en un rincón. En el centro de la habitación, el profesor Derlis estaba inclinado sobre el cuerpo inerte de un estudiante. Su espalda temblaba espasmódicamente, y un sonido gutural emanaba de su garganta. La sangre manchaba el suelo, formando un charco oscuro y viscoso. Contuvimos el aliento. El horror nos paralizó por un instante. El profesor Derlis, nuestro profesor, era un monstruo. Un escalofrío de terror les recorrió la espalda. Derlis se giró lentamente, sus ojos brillando con una furia salvaje. Su sonrisa, ahora grotescamente exagerada, revelaba hileras de dientes afilados como cuchillas. En sus manos, aún goteando sangre, sostenía un corazón palpitante. Muchachos, me alegro de que hayan podido venir. Tenemos mucho de qué hablar. Su sonrisa se ensanchó aún más, si eso era posible. Los tres amigos sabían que estaban en grave peligro. Tenían que escapar, alertar a los demás. Pero ¿cómo escapar de una pesadilla viviente? Corrieron como nunca antes lo habían hecho. La imagen del profesor Derlis, bañado en la sangre del estudiante, quedó grabada en sus mentes. La biblioteca, antes un refugio de paz, ahora les parecía un laberinto sin salida. Cada sombra, cada susurro les helaba la sangre. Llegaron a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Estaban atrapados. Tenemos que salir de aquí. Derlis no tardará en venir por nosotros. Miraron a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. De pronto, Tobías vio una ventana en el techo. ¡Por ahí! Subieron a un estante de libros, luego a una mesa, y finalmente lograron alcanzar la ventana. Con gran esfuerzo, la abrieron y se deslizaron por el estrecho hueco. Cayeron pesadamente al otro lado, magullados pero vivos. Mientras corrían lejos del colegio, podían escuchar la risa escalofriante de Derlis resonando en la noche. Estaban a salvo, por ahora. Sebastián, Tobías y Diego corrieron hasta la casa de Sebastián sin detenerse. Allí, con el corazón todavía latiéndoles con fuerza, le contaron a los padres de Sebastián todo lo que habían visto. Al principio, los adultos no les creyeron. Pensaron que era una broma de mal gusto o una pesadilla compartida. Pero la mirada de terror en los ojos de los chicos los hizo dudar. Decidieron ir al colegio, armados con lo que pudieron encontrar: un bate de béisbol, un cuchillo de cocina y una linterna. La noche era oscura,
y una niebla espesa se extendía por las calles, como si la propia oscuridad estuviera protegiendo al monstruo que acechaba en el interior del colegio. Entraron con cautela, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones. De repente, escucharon un ruido sordo proveniente del aula del profesor Derlis. Con el corazón en un puño, se acercaron lentamente a la puerta. La abrieron de golpe, preparados para enfrentar al monstruo. Pero la habitación estaba vacía. Solo encontraron un rastro de sangre que conducía a una trampilla en el suelo, una que antes no estaba allí. Sin dudarlo, Sebastián, Tobías, Diego y los padres de Sebastián decidieron descender a la oscuridad. La trampilla conducía a un túnel oscuro y húmedo. El aire era denso y pestilente, como el aliento de un animal salvaje. Avanzaron lentamente, guiados solo por la luz parpadeante de la linterna. El túnel parecía no tener fin, retorciéndose y girando bajo tierra. Finalmente, llegaron a una gran cámara. Era una especie de cripta antigua, con paredes de piedra y un techo abovedado. En el centro de la cámara, iluminado por una serie de antorchas parpadeantes, estaba el profesor Derlis. Pero algo era diferente. Su cuerpo parecía más robusto, más poderoso. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Y su sonrisa, si es que se le podía llamar así, se extendía de oreja a oreja, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas. Son bienvenidos. Antes de que pudieran reaccionar, Derlis se abalanzó sobre Tobías. Lo inmovilizó contra el suelo, sus ojos brillando con una furia salvaje. Tú serás mi obra maestra. Y entonces, hundió sus dientes en el cuello de Tobías. Los gritos de Tobías resonaron en la cámara mientras la oscuridad lo envolvía. Sebastián y Diego observaban con horror cómo su amigo se retorcía de dolor, su cuerpo convulsionándose violentamente. La piel de Tobías comenzó a adquirir un tono grisáceo, sus ojos se hundieron en sus cuencas y una mueca grotesca se extendió por su rostro. La transformación estaba completa. Tobías era ahora el nuevo Derlis. Sebastián y Diego, con el corazón roto y llenos de terror, solo pudieron observar cómo su amigo, ahora convertido en un monstruo, se incorporaba lentamente. La sonrisa de Tobías, una réplica exacta de la del profesor Derlis, era la última imagen que quedó grabada en sus mentes antes de que huyeran de la cripta, adentrándose en la oscuridad, perseguidos por la risa escalofriante del nuevo Derlis. La pesadilla apenas comenzaba.